Disfruta dibujando, pintando e ilustrando. Una guía completa sobre el proceso creativo para que encuentres tu propia voz artística a través de las formas y de los colores. Un saludo, espero que estéis bien. Mi nombre es Miguel Francisco Serrano Martino. Soy licenciado en Bellas Artes, arte terapeuta. Y si queréis saber más sobre mí, podéis mirar en mi página web pinturacreativamartino.com. Los audios de este curso son una introducción a los capítulos de un libro que he escrito, para que disfrutéis dibujando, pintando e ilustrando. En él encontraréis ejercicios que podréis compartir conmigo a través del email. Os dejo más información en la descripción. Capítulo 5.2. Los medios materiales. En este capítulo hablaré sobre las cosas que utiliza la persona creadora para hacer sus obras. Los materiales a la hora de hacer una imagen son imprescindibles. Necesitamos por lo menos una mesa, una silla, una lámpara para cuando no hay luz, y luego también en concreto acerca de la imagen que vamos a hacer, si por ejemplo es una imagen digital necesitaremos un ordenador o un ratón o un teclado, y si es una imagen física o tradicional pues también vamos a necesitar una serie de materiales. Vamos a ver estos materiales que necesitamos cuando se trata de una obra tradicional. El primer elemento que necesitamos es un soporte, que es el lugar sobre el que hacemos la imagen. Este soporte puede ser un papel, un tablero de madera, un lienzo, puede ser una pizarra o la pared de una casa, donde queramos. Soportes materiales hay muchísimos. Algunos soportes, según el tipo de técnica que vayamos a aplicar encima, van a necesitar una preparación y otros no. La acuarela, por ejemplo, el papel, cuando se utiliza la acuarela no necesita preparación, pero si por ejemplo voy a pintar con óleo sobre un tablero de madera, pues sí voy a tener que preparar antes la superficie. ¿Para qué sirve preparar la superficie? Pues hay varias funciones. Una de ellas, que es la más importante, es que esta preparación va a hacer de intermediario entre este material y el color que pongamos encima. Es decir, que la preparación lo que va a hacer es absorber las tensiones de contracción y dilatación debidas al frío y al calor. Entonces, al haber esa capa intermedia, el color no va a sufrir. Luego también otra utilidad que tiene la preparación, por ejemplo, es dar una textura visual o táctil, poniéndole pigmento a esa preparación, por ejemplo, o poniéndole arena o serrín. Nos va a dar una textura a la superficie. Una vez que tenemos preparada el soporte, ya pintamos y ahí viene esa capa de color. Y luego cuando ya hemos hecho la pintura, a veces hay que aplicar una capa de fijación, no siempre. Con algunos materiales sí, porque no tienen aglutinante en su composición. Son el caso, por ejemplo, del carboncillo, de los pasteles o de las tizas o crayones. En estos casos, que es un material como de polvo, si no le ponemos una fijación, pues al pasar la mano se nos va a mover el color y con el tiempo pues se va a ir todo. Entonces necesitamos poner esa capa de fijación. Otras veces el material tiene ya un aglutinante. Es el caso del óleo, que lleva como aglutinante el aceite, o el caso del acrílico, que lleva como aglutinante la resina polivinílica, o también la acuarela o la témpera, que llevan como aglutinante la goma arábiga o goma de tragacanto. En esos casos no necesitamos poner fijación porque ya al secarse el material, al secarse la pintura, ya va a quedar fijada sobre la superficie. También hay algunos materiales pictóricos, como las ceras, que aunque en su composición no tienen aglutinante, pero lo que ocurre es que al apretar ese material sobre la superficie, pues se va a quedar el color metido en la fibra del papel. Después de esta capa de fijación, en el caso de que sea necesaria, a veces se da una capa de terminación,
que le da una apariencia determinada a la imagen. Puede ser, por ejemplo, un efecto envejecido o un efecto craquelado, o hay más tipos. Después, en ocasiones, lo que se hace es barnizar la obra, no siempre tampoco, porque depende, hay técnicas que no aceptan el barnizado. Por ejemplo, el grafito o el pastel no se pueden barnizar así como así, habría que hacer un proceso un poco delicado antes de barnizarlo. Se puede barnizar, pero habría que barnizarlo quizá con un spray, no con una brocha, porque entonces se mueve el color. Así que barnizaríamos esta superficie en el caso de que quisiéramos hacerlo, y el barniz suele ser de 3 tipos: satinado, mate o brillante. Por último, o el último elemento que podemos incluir en la obra, son los elementos de presentación de la imagen. Aquí encontramos un cristal, un marco, un tablero que pongamos por detrás de la obra, el passepartout. ¿Qué tipos de técnicas artísticas tenemos? Técnicas hay digitales, manuales, y hay otras que son como más especiales o específicas. Las técnicas digitales, pues básicamente hay de 2 tipos. Se puede pintar directamente sobre la pantalla, ya sea un ordenador o una tablet o un iPhone, y otras veces necesitamos una tableta digital aparte sobre la que vamos a pintar con un lápiz óptico o con un puntero. Y si miramos las técnicas tradicionales, básicamente hay 2 tipos: las técnicas húmedas y las técnicas secas. Las húmedas son las que utilizan algún tipo de líquido, puede ser agua, alcohol, aguarrás o esencia trementina, o luego están también las técnicas secas, que no utilizan ningún tipo de líquido. Dentro de las técnicas secas tenemos el carbón, las cretas, los pasteles, los grafitos, y hay algunas más. Y dentro de las técnicas húmedas tenemos, por ejemplo, las acuarelas, las témperas, la pintura acrílica, la pintura al óleo. Luego hay técnicas especiales, como pueden ser el collage, el frottage, el estarcido, el grabado, el monotipo. Vamos a ver ahora cuáles son los ingredientes que tiene un material pictórico. Estos ingredientes que voy a hablar a continuación no están siempre presentes todos, depende. Un elemento que aparece siempre es el color, que lo da el pigmento, la tinta o un tinte. Luego también normalmente hay un medio, que es donde ese color se deposita. Y el medio pues puede ser al agua, al alcohol, al aceite, a la cera. Luego también tenemos el aglutinante, que es, como diríamos, el pegamento con el que ese color se pega al soporte. Y aquí se utiliza normalmente aceite, cera, goma natural o goma sintética. Por último, podemos añadir a esa composición una carga que le da una textura visual o táctil al material. Puede ser, como decíamos antes, añadir, por ejemplo, arena o serrín. En este tema de los materiales es importante que estemos atentos cuando los utilizamos, tanto a lo que sentimos con las manos al aplicar ese material, como a lo que sentimos al observar el resultado que obtenemos. Lo interesante es ver en qué medida, tanto al hacer como al mirar, nos da placer o satisfacción. Si vemos que hay un material que nos satisface, pues lo vamos a mantener, pero puede que haya algún material que utilicemos que no nos guste cómo se aplica o cómo es el resultado visual. Entonces, en ese caso, pues haremos una exploración de diferentes materiales para encontrar cuál es el que nos gusta más para eso que queremos hacer. A veces también no se trata del material, sino la manera en que lo estamos aplicando, para que cambie nuestra sensación, tanto visual como táctil. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por ahora. Espero que os haya resultado interesante este capítulo. Os dejo una forma de contacto en la descripción por si queréis comentarme algo, y en el siguiente capítulo haré una introducción al lenguaje gráfico pictórico y a la morfología de la imagen. Y nada más, os deseo muy buena tarde. ¡Hasta luego!